Hola, soy Jonathan Mesa y es una alegría que compartamos este repaso de escuela sabática titulado La Biblia como historia. La historia bíblica avanza en dirección lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta una meta final, cuando restaurará la tierra en su segunda venida. La naturaleza histórica de las escrituras es una característica que las distingue de los libros sagrados de otras religiones, o sea que los relatos son comprobables históricamente. Aunque, de todas maneras, la Biblia da por sentada la existencia de Dios y la finalidad no es probar su existencia. Esta semana vamos a analizar algunos aspectos clave de la historia según lo describe en la Biblia y también de algunas evidencias arqueológicas que ayudan a corroborar la historia. Es importante aclarar algunos conceptos de la arqueología bíblica antes de comenzar. De todas maneras, es bueno aclarar que a pesar de las limitaciones gubernamentales al momento de excavar en lugares donde hoy existen metrópolis o de los costos financieros que conlleva una excavación, la arqueología ha demostrado por medio de hallazgos gran parte de los relatos de la Biblia, así como dice Albright, uno de los mayores autoridades en el campo de la arqueología bíblica, dice lo siguiente: no hay duda que la arqueología ha confirmado la historicidad fundamental de las tradiciones del Antiguo Testamento. Igualmente, esto no debería ser una prueba de fidelidad de parte del lector. La Biblia es fidedigna, es la palabra de Dios, y el objeto de la arqueología en la actualidad es iluminar o enriquecer el texto y su contexto histórico y cultural, no probarlo. Otra postura que debemos evitar es el minimalismo. Esto quiere decir que se tiende a suponer que todo lo que no está minuciosamente corroborado por evidencias contemporáneas a los eventos relatados de la Biblia debe ser corregido o abandonado. Lo mismo sucede con los descubrimientos científicos si aplicaríamos el minimalismo de la arqueología a la ciencia. Si la Biblia prohíbe el consumo de cerdo, no deberíamos esperar que la ciencia lo demuestre para demostrar que tenemos un fundamento más sólido. Hasta hace tiempo la ciencia aún no había demostrado que el consumo de carne de cerdo no es bueno para la salud. Así, de todas maneras, la Biblia ya lo tenía escrito hacía siglos. Entonces, que la ciencia no demuestre lo que está escrito en la Biblia no quiere decir que tenemos un fundamento flojo o liviano. La Biblia en sí es la palabra de Dios y es un fundamento sólido. Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, y esa es la manera correcta de decirlo, ya que no estamos en una carta o en una epístola, sino en un libro. Entonces vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17, y allí vamos a encontrar la historia cuando David mata a Goliat. Hasta hace poco no habían hallazgos que confirmaran la existencia de David. Existía una postura minimalista ante esta situación. Para los minimalistas, David no había existido. Para los minimalistas, no había existido un reino unificado como lo demuestra la narrativa bíblica, sino que se trataba de un puñado de clanes nómades. Si tomaríamos una postura minimalista, la historia de Israel cambiaría y debería reescribirse completamente. Y la verdad es que también sin David no habría un futuro Mesías, porque a través del linaje de David es que se promete un Mesías. Si no habrían hallazgos, no necesitaríamos que la arqueología los descubra para demostrar que David existió. Así todo, hay hallazgos arqueológicos que aportan información sobre la persona de David. Por ejemplo, en 1993, en Tel Dan, vamos a explicar primeramente qué es un tel. Un tel es cuando después de muchos siglos de abandono, cuando la tierra sedimentada llega a cubrir las construcciones, lo que encontramos en el lugar es una especie de colina repleta de capas de construcción civil o estratos. Es decir, una población era destruida por una guerra y luego otro pueblo aprovechaba los cimientos que había dejado la otra ciudad y construía. Esto va formando diferentes capas que contienen todo tipo de elementos que representaban a esa cultura, creencias y elementos de una población. En Tel Dan, el doctor Abraham Biram, profesor emérito de la Universidad Hebreo Unión, y su equipo descubrieron una impresionante plaza real. Mientras limpiaban los escombros, descubrieron en las ruinas los restos de una estela de basalto negro o laja de piedra, que contenía inscripciones arameas. La estela contenía 13 líneas de escritura, pero ninguna de las frases estaba completa. Algunas de las líneas contenían solo 3 letras, mientras que la más amplia contenía 14. Las letras que quedaban estaban claramente grabadas y fáciles de leer. 2 de las líneas incluyeron las frases:
el rey de Israel y casa de David. 2 líneas incluyeron las frases, el rey de Israel y casa de David. El equipo de traducción descubrió que la inscripción decía de la guerra entre los israelitas y los arameos lo que la Biblia dice y se refiere durante este periodo. En este hallazgo, un gobernante de los arameos, probablemente Hazael, es victorioso sobre Israel y Judá. La estela fue erigida para celebrar la derrota de los 2 reyes. También tenemos evidencia de Isaías, Ezequías y Sennacherib. La prisma de Taylor fue descubierta en el año 1830 por Taylor en Nínive. Data del 686 a.C. y describe las batallas ganadas por Sennacherib, incluyendo su ataque a Jerusalén. En esta prisma de arcilla de 6 caras y 38 centímetros de alto fueron redactados 8 de las campañas militares de Sennacherib, rey de Asiria, en caracteres cuneiformes. Al describir la tercera campaña se menciona la invasión de Judá y más tarde el sitio de Jerusalén. Esta misma historia se narra en la Biblia en el libro de Segundo de Reyes en los capítulos 18 y 19. En el palacio de Sennacherib en Nínive celebra su derrota de la ciudad judía de Laquis cubriendo las paredes de una sala central del palacio con representaciones en relieve del asedio y la batalla contra la ciudad. Las recientes excavaciones de Laquis han descubierto los escombros de destrucción masiva de la ciudad después de que Sennacherib la incendiara, pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Sennacherib solo puede presumir de esto. En cuanto a Ezequías el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en su jaula. No hay ninguna descripción de la destrucción de Jerusalén y no se relata que los cautivos hayan sido tomados como esclavos. En cuanto a Ezequías, también se descubrió la inscripción de Siloé, que esto se descubrió en el año 1880 por un muchacho campesino en Jerusalén. Data del tiempo de Ezequías, rey de Judá, en el año 701 a.C. y describe el rescate del túnel que proveyó agua para la ciudad de Jerusalén durante un asedio asirio. En cuanto a Daniel, Nabucodonosor y Babilonia, fue confirmada la historia cuando sus compañeros se volvieron cautivos en Babilonia. Fueron obligados a viajar cerca de 1500 kilómetros hasta la capital del imperio, despidiéndose para siempre de su tierra natal. Se han encontrado sellos en Debir y Bet-Semes que contenían el nombre de Joacim, el que está nombrado en Daniel capítulo 1, versículo 1. También Ernst Weidner tradujo tabletas cuneiformes encontradas en Babilonia que contenían una lista de provisiones alimentarias hechas por el gobierno para empleados, extranjeros y nobles exiliados. Entre ellas se encuentra el nombre de Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá. Esto demuestra que fueron cautivos en Babilonia cerca del 592 a.C. Y si hablamos de Nabucodonosor, también la arqueología ha encontrado diferentes hallazgos que demuestran la existencia. Se encontraron centenares de paredes de edificios públicos con inscripciones que decían Nabucodonosor, rey de Babilonia. En uno de esos ladrillos se encontró la inscripción en acadio que decía: Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, proveedor de los templos de Ságila y Esida, el hijo primogénito de Nabopolassar, rey de Babilonia. Hoy este objeto se encuentra en el Museo de Arqueología Bíblica del Centro Universitario Adventista de San Pablo, en Brasil. En julio de 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla encontró el nombre Sarsequim, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. También en Daniel 7 se describe a Babilonia como un león con alas de águila. El camino procesional que conduce a la puerta de Ishtar, que se descubrió también, está recubierto con imágenes de 120 leones. ¿Se acuerdan que en lecciones anteriores vimos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego? Y algunas porciones de la Biblia en arameo. Una de esas porciones se encuentran en el libro de Daniel. Y si salimos del campo de la arqueología, nos vamos a encontrar que el arameo de Daniel es un arameo oficial, y esto corresponde a la época en que se escribió el libro. O sea que no se escribió tardíamente, no se escribió después de que hayan sucedido los acontecimientos que están escritos en el libro de Daniel.
Por lo tanto, el idioma también nos ayuda a demostrar que el libro de Daniel es un libro histórico y profético. Si hablamos en cuanto a la historicidad de Jesús y la arqueología bíblica, te dejo un video propio en la descripción de este video. Dale clic y conoce las evidencias de la historicidad de Jesús. Pero si te hago una pequeña síntesis en cuanto a Jesús, hay muchos autores que han escrito de él, cristianos y no cristianos. Pero si te interesa, como te dije, dale clic ahí en la descripción y vas a encontrar el video en el que hablo de este tema. Qué bueno que es encontrar a lo largo de esta semana los descubrimientos arqueológicos y cómo nos ayudan a profundizar en el estudio de la palabra. Así como estos descubrimientos son verdaderos y así como la Biblia es verdadera, sin necesidad de que hayan descubrimientos arqueológicos, pero agradecemos a Dios que estos descubrimientos nos ayuden a comprender más de su palabra. También, así como fueron verdaderas estas historias y estos personajes bíblicos, también fue verdadera su fe, y esto marcó la historia para siempre. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien, y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, como Enoc, Noé, Abraham, Sara. Este capítulo nos habla de los héroes de la fe. Y la fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar en respuesta a esa creencia. Es una fe que obra, y esto es lo que se cuenta como justicia. Por ejemplo, Noé actuó con fe cuando construyó el arca, confiando en la palabra de Dios por sobre la experiencia y la razón. Nunca había llovido antes, y la verdad que la experiencia y la razón sugerían que un diluvio no tiene sentido. Pero Noé obedeció a Dios y la raza humana sobrevivió. Cuán poco sabemos, ¿no?, acerca de lo que nosotros podamos hacer hoy y cómo puede afectar a otras generaciones o a esta misma generación. Esperemos que Dios nos pueda ayudar a ser fieles a pesar de cualquier circunstancia. Cuán poco sabemos de los efectos que tengamos en otras generaciones, nuestras decisiones, en nuestras familias, en nuestros amigos. Esperemos que así como estos descubrimientos demostraron que existieron los personajes y las historias bíblicas, también nosotros podamos tener una fe verdadera, una fe que mueve montañas, una fe que pueda hacer cambios en las personas que nos rodean y no vaya a saber cuánto podemos hacer para cambiar otras generaciones venideras. Te comparto una cita de Elena de White. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe que está sentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Te invito a que compartamos una palabra de oración. Señor, ayúdanos a vivir una vida de fe, que a pesar de los problemas y las adversidades, mantengamos firmes nuestras convicciones. Gracias porque los descubrimientos arqueológicos nos ayudan a comprender más de tu palabra. Ayúdanos a cada día vivir más cercano al Edén. En el nombre de Jesús, amén. Como ya es costumbre, esta vez voy a dejarte una sola pregunta para reflexionar. ¿Qué valor le da a la Biblia que la arqueología haya encontrado artefactos de las diferentes historias y personajes que aparecen en ella? Si esto fue una bendición para tu vida, no olvides enviárselo a tus amigos, en especial a cada persona de tu lista de orar para salvar, y no te olvides de orar por ellos. Que Dios te bendiga.